Lo que sí mi corazón y mi alma quiere, a ver si la providencia lo permite, es que sea una intervención profunda, honda, que aunque abordemos temas evidentemente de actualidad, de esos que están en las redes por un sitio y por otro, pero que lo hagamos en un contexto que nos permita tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Nuestras almas lo saben muy bien. A nuestra mente le cuesta más trabajo entenderlo. Nuestras almas están aquí por algo, en estos momentos de tanto removimiento, en estos momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de una punta a otra del planeta. Y esto no es casual. Creo que hay que estar muy ciego para no darse cuenta que este sistema, por llamarlo de alguna manera, lo que los maestros y maestras han llamado este ciclo humano, está agotado. No es capaz de dar nada de sí que no sea sino sufrimiento y dolor. Y todo lo que se intenta barnizar con las llamadas nuevas tecnologías y lo que pueden deparar, creo que en nuestro interior hay una voz profunda que nos dice que no, que eso va a ser simplemente un barnizaje en la superficie, pero que realmente lo que se está moviendo por dentro no va a cambiar. Lo que se está moviendo es la iniquidad, esa iniquidad que ya nos anunciaron, por cierto. Llegaría un momento en este ciclo humano donde la iniquidad camparía a sus anchas. Y también nos advirtieron que cuando llegara esa iniquidad, pues aunque parezca contradictorio, alegremos el corazón, porque significa que este ciclo se está agotando. Y a partir de ahí nos han insistido mucho de que con la iniquidad, con este sistema, tenemos que convivir. Pero también nos han insistido en que no confundamos la convivencia con la connivencia. Convivir, tenemos que convivir. Este sistema cada vez más global, todo lo llena, a todo sitio llega. Ahora una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigamos en la connivencia. No hagamos nuestro, en definitiva, su sistema de creencias, su visión del mundo, sus paradigmas, sus patrones, sus pautas y hábitos de vida. No. En medio de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, saquemos la fuerza y la conciencia suficiente y necesaria como para situarnos en el centro y, por paradójico que parezca, aprovechar el huracán para mostrar ya aquí lo que va a ser lo nuevo. Y que en nuestro día a día seamos capaces de anunciar ese nuevo ciclo humano que, como se nos enseñó a través de las enseñanzas de Cristo Jesús, nos anuncia una nueva humanidad en una tierra restaurada, una tierra de mayor frecuencia vibracional, donde vivirán almas encarnadas en seres humanos que tengan la sintonía precisa, en sintonía, en armonía con esa nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Quizás en algún momento de esta tarde, depende de por dónde vaya fluyendo, pues nos detendremos más o menos al respecto. Pero quizás en estos momentos lo más singular es empezar, se me ocurre que es la mejor manera, porque estamos a 52 días de que termine 2024. El tiempo pasa muy rápido. Ya no está actuando Cronos, el tiempo lineal, cronológico, repetitivo, no. Nos estamos acercando, llegará cuando corresponda, al final de un ciclo, y uno de los signos de esto es precisamente que Cronos se repliega y es Kairos, como le decían los sabios de la Grecia clásica, Kairos, el que toma el mando, el tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual no conoce de cronología, no conoce de horas, ni de días, ni de calendario. Por eso también Cristo Jesús, hablando del final de esta generación humana, nos dice que culminará cuando nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque no se puede medir en calendarios de Cronos. Es Kairos el que actúa, es Kairos el que tiene protagonismo. Y Kairos se caracteriza porque todo se acelera, es decir, si intentamos medir Kairos con la temporalidad de Cronos, la sensación es que todo va muy rápido. Va como tiene que ir, pero percibimos, insisto, con el patrón, con la plantilla de Cronos, nos parece que todo va muy rápido. Y además de ir muy rápido, mucho removimiento. Son los dos signos distintivos de que el tiempo espiritual ha cogido el mando. Y ciertamente, pues cuando venía para acá en el AVE, como hago todos los años, el año pasado también fue por esta fecha de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue el día 15
de noviembre, reflexionaba, digo, es curioso que en cronología, es decir, en tiempos de crono, ya ha pasado un año. Y no daba crédito a que hubiera pasado un año. Hombre, era consciente que han pasado unos meses, pero os aseguro que no tenía la percepción de que haya pasado ya un ciclo anual entero de noviembre a noviembre. Esa es la realidad. Y estamos a 52 días de que termine el año. Quizás sea conveniente, ahora que estamos cerrando este ciclo anual, ¿recordáis alguno en las redes sociales, en muchos vídeos, lo que se anunciaba para el 2024? Había muchas voces de alarma, entre comillas, viniendo a decir que el 2024 iban a suceder cosas muy gordas, entre comillas. Normalmente en clave catastrófica. Y no me refiero a catástrofes que, por importante que sean, afectan a una porción del territorio del planeta, sino al planeta entero. Había quien hablaba de guerra mundial, había quien hablaba de una nueva crisis sanitaria, había quien hablaba de una gran emergencia climática que afectaría al conjunto de la humanidad. Estamos a 52 días de que finalice el año y esos presagios no se han cumplido. Ahora bien, eso significa que este año no ha tenido consecuencias importantísimas en el contexto de lo que se está dirigiendo, ya que hemos hablado del AVE, del tren que está en marcha y que tiene un horizonte muy claro en el año 2030, con la famosa Agenda 2030 como hilo conductor y como eje fundamental. Este año 2024 no ha traído esos eventos, entre comillas, que llenan los medios de comunicación y atienden o hacen que nuestra mente esté más atenta. Pero han pasado cosas de una enorme importancia. Muchos sabéis que cuando arrancó el año, personalmente insistí en que este año 2024 iba a ser un año para terminar de poner los cimientos. No iba a ser un año de terremotos, entre comillas, porque se trataba de finalizar los cimientos. ¿Los cimientos de qué? De un edificio que una vez que se completan los cimientos, planta a planta, se va a ir construyendo en el próximo lustro, entre el 2025 y el 2029, para llegar al año 2030 con los deberes hechos desde la perspectiva de esos que dominan este sistema y están empeñados en configurar a partir del 2030 el denominado nuevo orden mundial. Cuando analizamos lo que ha pasado en 2024 podemos percibir con claridad que efectivamente, cuando quedan 52 días, los cimientos se han puesto. Se han puesto, por ejemplo, desde la perspectiva de lo virtual y de lo artificial. El 2023, que fue ayer, había un debate abierto sobre la conveniencia, no conveniencia de la inteligencia artificial. Había incluso miembros destacados de esos grandes multimillonarios, como Elon Musk, el que ahora ha apoyado a Trump en las elecciones, que decía que lo de la inteligencia artificial había como que pararlo, que había que repensarlo, que había que darse un tiempo. Y se levantaron muchas voces en ese año 2023. Esas voces se las ha llevado el viento. En el año 2024 han desaparecido. Y el año 2024 ha sido el año en el que se han puesto los cimientos de lo que, desde el punto de vista de lo virtual y de lo artificial, vamos a ver que se va a ir construyendo a lo largo de este lustro que comienza el próximo 1 de enero. No hace falta que levantéis las manos, pero seguro que entre vosotros y vosotras hay más de uno y una que utiliza el chat GPT, o utiliza Géminis, o utiliza un diseñador de inteligencia artificial para hacer gráficos y mapeo. Seguro que entre vosotros y vosotras lo hay. Y está entrando de una forma muy fina, casi sin darnos cuenta, pero casi sin darnos cuenta cada vez ya más instrumentos tecnológicos, los propios móviles, los ordenadores, pronto serán los televisores, van añadiendo elementos de una inteligencia artificial que va acampando como en sus anchas. Se han acabado los debates,
hay como una aceptación social de las ventajas que la IA tiene y prácticamente no hay un cuestionamiento de la misma. Se da por hecho de que va a traer información, va a traer no solamente entretenimiento, sino también posibilidades de acceder a datos que de otra forma sería imposible. Y nadie o muy pocas personas nos cuestionamos lo que la IA supone, lo que la inteligencia artificial supone. Yo diría que vamos a terminar el año 2024 con un hecho importantísimo. La inteligencia artificial se ha hecho su sitio en la sociedad. Cada vez más empresas... Hermosa frase, hermosa frase. Y entonces digo, vamos a hablar de esto, de concédeme la serenidad. La serenidad. Vamos a la etimología primero. ¿Qué significa serenidad, Emilio? La serenidad viene al hilo muy bien del ejemplo que has puesto, Aurelio. Me habías compartido algo relativo a los famosos carnavales de Cádiz, que son toda una maravilla, entre comillas, ¿no? Sí, 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 Yo yo lo he visitado y la verdad es que admiro mucho la creatividad y la gracia que se despliega en ellos. No me habías comentado lo de tu amigo, al que creo que no conozco personalmente, pero el hecho de que ha habido este año los carnavales de Cádiz, para los que puedan conocer menos al respecto, tienen como ubicación la calle, como son los carnavales, pero tienen una presencia oficial a través de las canciones, de las chirigotas, de todo lo que conlleva todo ese mundo creativo que hay en torno al carnaval en el Teatro Falla de Cádiz. Y allí, bueno, pues las agrupaciones de una categoría o de otra son donde las que exponen su creatividad. Y esta que tú comentas, creo que sé la que es porque la verdad es que ha sido muy controvertida. muy. Yo personalmente he visto el vídeo de presentación Mm. y bueno, pues entiendo la controversia, por más que esté al hilo, esté en sintonía con el contenido de lo que es en sí la chirigota, ¿no? Mm. En cualquier caso, estamos hablando con sentido del humor porque son carnavales, pero evidentemente también hay, como tú has dicho, se ponen de manifiesto temas que son muy serios, que tienen mucho trasfondo, aunque se hacen con ese gracejo típico de los carnavales y especialmente típico de Andalucía, y no digamos ya de la tacita de plata, ¿no? De ese rincón de oro que Tal tenemos cual, en la península, tal que cual, es Cádiz. tal Así que es curiosa la anécdota que nos ha hecho aquí a ti y a mí a hablar precisamente de serenidad, ¿no? Un término que, como tú a mí me has comentado cuando hablábamos de hacer este encuentro, tiene su raíz en el latín, en una palabra además que es serenus, ¿no? Que significa puro, sin nubes, y que tenía su reflejo correspondiente en el alma humana, equivaliendo a tranquilo, a apacible, ¿no? A lo que hoy llamamos sereno, ¿no? Y también, aparte de lo que es este término como tal, hay un verbo latino que es serenare, que tiene su correspondencia con lo que llamamos sosegar, ¿no? Despejar las nubes del alma, en definitiva, serenar. Y la oración, por llamarlo de alguna manera, que tú has traído a colación, es una auténtica preciosidad. El problema de todo lo que nos suena a oración es que tenemos un cliché mental, a mí me pasa, creo que les pasa a muchas personas, donde, claro, en cuanto que se nos plantea como una oración, inmediatamente lo ligamos a los dogmatismos religiosos y hay como un resorte que salta en nuestro interior como de rechazo, ¿no? Yo ya he ido aprendiendo a ir limando esa reacción que me sale de manera espontánea para ir comprobando la enorme sabiduría, la enorme potencia que hay detrás, no digo de todas, pero sí desde luego de muchas oraciones. Y en este caso, sin duda ninguna. Con brevedad, yo resaltaría, querido Aurelio, resaltaría de esta oración fundamentalmente tres cosas, porque en ella se habla de aceptación, se habla de cambio y se habla de sabiduría. Mm. En sí ya estas tres expresiones son términos fuertes, ¿no? De esos que nos gustan y de esos que, como cuando tú me los propones en encuentros como este, en el caso de la serenidad, nunca te los rechazo, no porque me parezca bien sin más, sino porque yo creo que tú haces siempre propuestas que tienen un trasfondo, que tienen una profundidad.
y que además no tienen que ver con los temas que yo suelo abordar en muchos vídeos. Así que siempre te estaré muy agradecido. Y en este caso, claro, cuando hablamos de serenidad y arrancar de la mano de la aceptación, del cambio y de la sabiduría, pues esto es enormemente potente y tiene unas enormes repercusiones para nuestra vida cotidiana. Me gustaría en ese sentido reflexionar en voz alta de que cuando hablamos de aceptación, en esta oración está implícito el hecho de que no estamos hablando de resignación, que es como el dogmatismo religioso nos suele hablar de aceptación. Hay que resignarse, ya está. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada, como no puedes hacer nada para evitarlo, pues resígnate, no resígnate. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Bien, la aceptación, y creo que en esta oración tiene ese contenido, la aceptación no es resignación, sino que tiene que ver con la confianza en la vida, que es lo que auténticamente nos convoca la espiritualidad y la conciencia, a confiar en la vida. Confía en la vida. La vida siempre juega a nuestro favor, lo hemos compartido tú y yo muchas veces. La vida siempre juega a nuestro favor. La vida siempre está a favor de nosotros. Todo lo que aparece en la vida son siempre oportunidades para que nos expresemos desde lo que somos realmente y para que crezcamos. No entendamos nada de lo que aparece en la vida como obstáculos, sino como trampolines. La vida siempre juega a nuestro favor, todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un sentido profundo, incluso aquello que nuestra mente denomina negativo tiene ese sentido profundo que juega a favor nuestro, y nuestra mente es la que nos gasta trampas de rechazar lo que son, por ejemplo, noches oscuras, que como los sabios y sabias nos han enseñado, son herramientas de transformación. La mente es la que nos tiende la trampa de rechazar lo que ella llama negativo, cuando realmente eso que llama negativo, puertas que se cierran, pongamos por caso, no son sino el preámbulo de que se abran nuevas puertas, que abrirán nuevas puertas. Esta confianza en la vida es fundamental y su fruto natural es la aceptación, que no es resignación, por tanto, sino el fruto natural de la confianza en la vida. Igualmente, se habla de todo lo que tiene que ver con el cambio, con el cambio. Pero claro, desde un punto de vista espiritual, ¿qué es el cambio? El cambio no es tampoco lo que nos dicen los políticos, entre comillas, que hacen de ellos proclamaciones y programas que todos sabemos que después no llevan absolutamente a nada, ni son las proclamas a veces incluso de empresas comerciales, no de marketing, ¿no? Que utilizan el cambio como gancho para removernos emocionalmente y conseguir que compremos determinado producto, ¿no? No, cuando hablamos en términos de conciencia, como aquí estamos hablando, diríamos que el término cambio tiene dos dimensiones, la interior y la exterior. La interior es fundamental, es nuestra autotransformación, nuestra evolución en conciencia, la toma de conciencia de lo que somos, el recordar que además de un componente perecedero, efímero y pasajero, en el ser humano hay un componente imperecedero que no va a morir, con eso que llamamos muerte. Y a partir de ahí la autotransformación, la evolución y el cambio tiene que ver con que eso cada vez tenga una mayor presencia en nuestra vida. Y el cambio desde el punto de vista exterior, si el interior, por tanto, es autotransformación, hay un término en griego clásico que me encanta, que es metanoia, lo que hoy llamamos metamorfosis, cuando hablamos de ese gusanito, ¿no? que es capaz de transformarse en mariposa, ¿no? De lo que eso significa, ¿no? De renacer, de renacimiento, ¿no? Implícitamente está ahí en la idea de autotransformación cuando hablamos del cambio interior y, por supuesto, el cambio en su dimensión exterior, que también nos tiene que interesar y también nos tiene que ocupar. No solamente la evolución propia y la autotransformación, sino también, evidentemente, el cambio hacia afuera o el cambio de lo de fuera. Claro que ahí nos encontramos con las trampas nuevamente, esas trampas de la política, esas trampas de las proclamas vacías. Y yo hago siempre mía, cuando hablamos de cambio, hago siempre mía una frase de un paisano andaluz del que yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho, ya falleció hace muchos años, falleció ejecutado en una cuneta en agosto del año 1936, que fue Blas Infante. Y Blas Infante, al que la política manosea mucho, tuvo, sin embargo, una dimensión espiritual al que la política hace poco caso.
y desde el punto de vista de su dimensión espiritual, y esto es el cambio realmente al que tenemos que aspirar cuando hablamos del cambio exterior desde el punto de vista de la conciencia, y Barrunto, que está ligado a la oración que tú has traído a colación, dice Blas Infante que si la revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y esto es una proclama que ojalá el ser humano en algún momento de verdad integremos. ¿Cuántas revoluciones se han hecho? ¿Cuántos removimientos que finalmente solo han conducido a más de lo mismo? Como decía el famoso lema del gato pardo de Lampedusa, hagamos que todo cambie para que todo siga igual. Y Blas Infante nos plantea una óptica totalmente distinta, que es la revolución desde el espíritu, que es la reevolución, un cambio que tiene que ver con lo evolutivo y no simplemente con algo puramente aparente que finalmente termina exactamente en lo mismo. Y finalmente, desde luego, cuando acudimos a esa oración, está implícito, ¿no? De una forma muy clara, se habla de sabiduría, ¿no? Y la sabiduría está ligada, evidentemente, a la prudencia. Una prudencia que es la llave, yo diría, de esa serenidad, una actitud prudente ante la vida. La prudencia tiene que ver con la sabiduría, no con el miedo, no con el temor, sino con la sabiduría, y va muy ligada a un comportamiento ético, que es realmente lo que nos produce una serenidad sostenible, porque la serenidad puede ser momentánea, pero tenemos que aspirar a una serenidad sostenible, y esa serenidad sostenible solo viene a través de la dimensión ética de la sabiduría, que es hacer lo correcto, tomar las decisiones y realizar las acciones éticamente adecuadas. Aquella que desde nuestro interior, por más que esa voz la intentemos esconder, siempre está ahí, aquello que desde nuestro interior sabemos que es lo adecuado y lo correcto, que no tiene nada que ver con lo que nos enseñó Maquiavelo y desde entonces ha hecho furor de hacer lo útil para uno mismo con fines egoístas o para los objetivos de los poderosos a los que nosotros nos blandimos. No, no, aquí no estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando de hacer lo que nos conviene o lo que conviene, sino que estamos hablando de hacer lo correcto desde un punto de vista ético, y esa es para mí una llave fundamental de venida de la sabiduría y que tiene que ver con la prudencia, es una llave fundamental de la serenidad. Así que chapó por esta oración, porque creo que da en la diana de claves muy importantes para entender lo que la serenidad es, lo que representa, lo que supone y lo que implica para nuestra práctica de vida. Con el hecho de que aquí no estamos por casualidad, ni estamos por obligación, ni como castigo. Y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana, hay que vivir, hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir sabiendo que todo tiene un sentido profundo, sabiendo que todo tiene un para qué, que hacen suyo los sistemas de creencias que le dicen y que les enseñan, porque no quieren enfrentarse con nada ni quieren plantearse nada, y todo es pertinente y todo está en su sitio y todo tiene su porqué y su y para qué. Es que tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta y que no se iba a echar para atrás. Hemos perdido por nuestro alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural esa entrega que se produce de la vida perfecta. Si te caes, bueno, pues es una oportunidad para que te levantes y para que aprendas, para que le saques jugo precisamente a ese fracaso. Ahora bien, nos dice algo muy importante: estar atentos a las señales. Los males de siempre, con más intensidad que nunca, y además nuevos males que la humanidad antes no había conocido. Fíjate, él nos dice: buscar y hallaréis, llamar a la puerta y se os abrirá. Bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado especial y es algo con lo que me consiente el universo. Me trae gente increíble y yo encantado de la vida de podérselos traer a ustedes, porque podemos llevarles luz, que la verdad, si nos ponemos a ver, esa es la razón por la que estamos acá. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel Zvi. Enviamos un fraternal abrazo a nuestro amigo Pedro Gil Igual, quien nos hizo el favor de contactarnos. Hoy con la grata presencia del señor Emilio Carrillo, quien es economista, docente, consultor de las Naciones Unidas, entre muchísimas otras cosas más.
pero hoy lo traemos para cosas todavía más sublimes y más especiales. Figura principal en Emilio Carrillo, la Academia de la Conciencia, que les invito a que participen en YouTube para que puedan aprender de su mano. Mi querido Emilio, un placer y un honor contar con tu presencia el día de hoy. Gracias. Pues muchas gracias, Ariel. El placer es mío, el honor también. Efectivamente, como tú has recordado, nuestro buen amigo común Pedro Gil ha posibilitado este encuentro y encantado, encantado de compartir contigo, con tu canal y además sabiendo que estás en esa hermosa tierra costarricense, en San José, es una tierra a la que le tengo mucho cariño. Así que muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Bueno, como te comentaba antes, contigo serían muchas tazas de café y a lo mejor hasta varias copas de vino, pero no vamos a entrar en detalles. Pero sí que quisiera que nos dieras, se me ha, se me ha ocurrido o me bajó la luz de intentar hacerlo con palabras, como un juego de palabras. ¿Qué te parece? Muy bien, yo estoy a tu disposición como tú veas. Magnífico. Muchísimas gracias. Cuéntanos, si hablamos de encarnación o de reencarnación, ¿qué viene a ti? Viene la ley universal de evolución de las almas, querido Ariel. Percibo que las almas tienen un camino evolutivo, que no nacen con el cuerpo físico en concreto, sino que no es que, por decirlo con brevedad, no es que cada cuerpo físico venga con un alma debajo del brazo, sino al revés, que hay un alma que evoluciona y utiliza distintos cuerpos físicos. Y termino recordando algo de una persona para mí muy significativa, porque me ha enseñado mucho espiritualmente, que fue Orígenes, uno de los grandes maestros de los primeros cristianos, que en la frontera del siglo II, del siglo III, le enseñaba a esos primeros cristianos: ¿estamos de acuerdo de que el alma existe? Contestación, sí. ¿Estamos de acuerdo en que el alma subsiste después de la muerte? Y la respuesta es sí. Pues bien, si el alma existe y el alma subsiste, tenemos que deducir que el alma también preexiste. Para mí esta enseñanza de Orígenes me dio una clave muy importante para entender algo que en las tradiciones espirituales occidentales no está tan presente, pero sí está muy presente en las orientales. Y da un poco de susto, porque cuando uno habla de eso, la gente se le queda mirando uno así como, ¿y qué sentido tiene eso con uno? Caray, como si no lo tuviera, ¿no? Jesús, Para mí Jesús, como, con ese nombre como tal, es un personaje histórico que representa la encarnación de una gran alma. A mi modesto entender, el alma más potente y noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad. Y ese alma tan potente y noble, plasmando en la realidad esa potencia, a la edad aproximadamente de 29 años, pues vivió la experiencia de ni más ni menos recibir el verbo, recibir la vibración pura y primigenia que a través del Padre origina todo lo creado y que, como enseña el hinduismo, puede tener una plasmación nirguna, es decir, fuerza cósmica abstracta, pero también saguna, puede precipitarse, puede encarnar. Y en ese momento concreto, que en la tradición cristiana, en los evangelios, se sitúa metafóricamente, simbólicamente, en el bautizo en el río Jordán, Jesús se transforma en Cristo y a partir de ahí realiza la vida pública como Cristo Jesús. Así que, en definitiva, considero que Cristo Jesús es la transformación crística de Jesús y es un gran evento. Yo diría que el evento más espectacular, más extraordinario que hemos vivido en este planeta y en la humanidad. bueno, y no dijo nada más y nada menos que mayores cosas haríamos, a ponernos las pilas, ¿no? ¿No les parece? Algo en lo que pensar. Nos hablas, a ver si entendí bien, tus palabras son muy claras y me encanta cuando explicas, porque tienes la luz que nos dan desde arriba para poderte dar a entender, porque hay temas que te cuento, ¿ah? Se las traen. Pero lo que nos dices es que somos una combinación de lo que traemos y también de lo que nos es entregado de camino, que ambas, si nos ponemos a verlo, tienen que ver con la razón y motivo por el que estamos aquí en la Tierra. ¿Va por ahí el tema? Sí, sí, tiene que ver además, efectivamente, Ariel, con el hecho de que aquí no estamos por casualidad, ni estamos por obligación, ni como castigo, que en la New Age y en el supermercado espiritual hay gente que dice esas cosas. No, no estamos aquí castigados, ni por supuesto por casualidad,
la encarnamos desde el punto de vista de nuestra dimensión imperecedera, encarnamos en una vida física con un propósito de vida, lo que en las tradiciones orientales se llama un dharma, y a partir de ahí lo que tenemos es que ser conscientes de ese propósito de vida e intentar desplegarlo sacando lo mejor de nosotros mismos. Y yo diría, reproduciendo una expresión que le debo a un paisano mío, que falleció hace ya muchos años, Antonio Machado, él hablando con la modestia que le caracterizaba de él mismo, decía que él era una buena persona en el buen sentido de la palabra. Pues bien, yo creo que efectivamente el propósito de vida de cada persona, su parte imperecedera, se puede plasmar de forma muy distinta, pero que tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor siempre es ser buena persona en el buen sentido de la palabra. Claro, claro que sí. Podríamos ver, a ojo de buen cubero, me encantaría que tú me contaras cómo lo ves tú, que pasar por esta tierra, dicen los que saben, que es como un trampolín de ascensión. ¿Podrá serlo? No tengo ninguna duda de que cuando hablamos, Ariel, de que el alma que está encarnada en nosotros está en evolución, no tengo ninguna duda que hay un momento determinado que estamos convocados, lo conseguiremos o no, pero en fin, estamos convocados a concluir la experiencia humana, es decir, sacarle todo el jugo a la experiencia humana que se le puede sacar. Visto Jesús, del que hablábamos antes, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, utiliza la metáfora de una lámpara de aceite a la que hay que irle echando aceite. Pues bien, en la medida en que vamos evolucionando en conciencia, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, por decirlo de una forma muy coloquial, vamos echando aceite a la lámpara y estamos llamados a llenar esa lámpara de aceite y que ya la experiencia humana como tal le hayamos sacado todo el jugo que le corresponde. Y a partir de ahí estamos llamados, la alma en particular y colectivamente las que están encarnadas en el género humano, estamos llamados a seguir un proceso. El alma, yo diría que no es inmortal, pero claro, su vida es tan larga, dura unos eones de tiempo, podríamos decir, que en comparación a la corta vida de un ser humano, pues nos parece como si fuera inmortal. No lo es, pero a efectos prácticos como si lo fuera. Y en ese camino enorme que hace el alma, desde aquí, una vez que hemos sacado el jugo a la experiencia humana, efectivamente estamos llamados a seguir un camino, podríamos decir que en unas dimensiones de una mayor cualidad vibratoria, de una mayor utilidad vibracional. Bueno, muy interesante. Les invito desde ya a que vayan a ver el programa Claves de la Semana Santa, que va a ser muy aclarador en el canal de este caballero. Véanlo y después me lo cuentan. Me encantaría conocer la opinión de ustedes. Luego, ¿qué es ser tibio? La tibieza. La Biblia cristiana se cierra con el Apocalipsis, el libro de las revelaciones escrito por Juan Evangelista. Y en ese texto, creo que en el capítulo cuarto, 3 o 4, ahí me falla la memoria, pero hay una frase que a mí siempre me ha conmovido, o por lo menos hace mucho tiempo que me conmueve, Ariel. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es tremendo porque es una apreciación muy dura de las que no se acostumbran a encontrar en el Nuevo Testamento cristiano ni en el Apocalipsis en particular. A los tibios los vomitaré de mi boca. A partir de ahí, esa tibieza, lo que puede representar y significa, me lo he planteado muchas veces. Desde luego no tengo ningún tipo de dudas que tiene que ver con el alma que encarna y en lugar de sacarle jugo a esta experiencia humana, y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir la vida, hay que sacarle jugo a esta vida. No podemos ir por la vida como temerosos, como miedosos. No, no, no. Hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir Muy bien, sabiendo... pues la verdad, Teresa, es que has hecho una introducción que ya para integrarla, para digerirla, se necesita mucho. Es decir, que tus palabras merecerían ya que paráramos la grabación, paráramos este encuentro y todas las personas que nos están siguiendo pues le dedicaran un tiempecito
a pasar por su discernimiento, por su sentido común, todo lo que has compartido. Y esto es muy importante, además, lo que acabo de decir. Voy lógicamente al hilo de tu introducción, voy a compartir, pero es muy importante, enormemente importante, que de arranque ya digamos esto. Yo voy a compartir lo que percibo, lo que veo, lo que siento. No es consecuencia de un análisis ligero, sino que es consecuencia de un análisis muy profundo, que además no solamente hago ahora, sino que vengo haciendo hace tiempo. Y lo someto a la consideración de aquellas personas que se acercan a diálogos como este, a mesas redondas como esta. Lo hago desde el punto de vista de hipótesis para nuestra consideración y, repito, para que cada uno lo pase por su discernimiento y por su sentido común. También es cierto que cuento modestamente con un bagaje que quizás me permite conocer el dialecto o el idioma que se mueven en determinados círculos. Durante una época de mi vida no solamente estuve metido en la actividad política, sino que, como se ha recordado en la presentación de Lara, fui experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas. Eso me posibilitó participar en muchos programas, fundamentalmente en Hábitat y en el PNUD de Naciones Unidas. Presidí el Programa Internacional de Desarrollo Local de Naciones Unidas y fui aprendiendo poco a poco el dialecto, el idioma que se habla en esos organismos internacionales, que me fui dando cuenta, aunque al principio me resultó difícil de asimilar, no de entender, sino de asimilar, que lo que se dice siempre se reviste de declaraciones de intenciones muy bellas, muy hermosas, pero que hay que saber leer lo que hay detrás. Y desde luego, como ejemplo magnífico de esto, y además un ejemplo muy importante, es la Agenda 2030, aprobada en septiembre del 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde uno lo va leyendo y bien intencionadamente, ingenuamente, va entendiendo que son grandes objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera, pero cuando se va leyendo entre líneas y lo que se lee se va poniendo en comparación con lo que se hace, se va entendiendo. Y efectivamente, mi modesta percepción es que hemos comenzado un año, el 2025, que inaugura un lustro, el 2025-2029, que evidentemente precede al famoso 2030. Y como muy bien ha resumido Teresa, percibo que los cimientos del edificio ya se han puesto, se han culminado en el año 2024 y que ahora en el 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 se van a poner las plantas. Lo más complicado, por así decir, que es la cimentación, ya está hecha, se van a ir poniendo las plantas para que en el 2030 el edificio sea una realidad. Un edificio que se denomina hace tiempo el nuevo orden mundial. Cuando el edificio se culmine estaremos en un nuevo orden mundial, y este apelativo o esta descripción de nuevo orden mundial durante algún tiempo se ha movido, vamos a llamarlo así, en círculos alternativos, en plataformas, en foros, en canales, en redes sociales alternativas. Y es como si el sistema tuviera fuera remiso, ¿no?, a la hora de verdad aceptar que lo que quieren es hacer un nuevo orden mundial. Esto ya, desde finales del 2024 y en este arranque del 2025, ya ha desaparecido. Hoy ya se nos dice con claridad por parte de ellos que vamos hacia un nuevo orden mundial. Para mí fue paradigmático, es simplemente una anécdota, porque podía poner ejemplos de otros medios de comunicación internacionales, pero para mí fue paradigmático la enorme portada en la edición escrita, en la edición impresa del diario El País, que evidentemente no tiene nada de alternativo, es absolutamente del establishment, el primer domingo de enero, el pasado 5 de enero, donde a 5 columnas, en un titular inmenso, hablando del 2025, decía: hacia el nuevo orden mundial. Para el que no quiera verlo, aquí lo tiene absolutamente claro. Yo recuerdo que en encuentros anteriores hemos hablado de que, como nos anunciaron antiguas culturas, por ejemplo la maya, cuando llegáramos a un momento histórico en el devenir de la humanidad, se abriría la sala de los espejos, es la metáfora
que ellos usaban, y la sala de los espejos es un momento histórico en donde todo estará a la vista, para quien quiera ver, claro, pero todo estará a la vista. Y creo que es bastante evidente, y creo este medio de comunicación que acabo de compartir, creo que es algo más que una anécdota de que evidentemente está ya a la vista hacia dónde vamos. Preguntaba Teresa, y es un tema crucial, absolutamente crucial. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ahora seguro que entraremos en detalles. Oye, ¿cuánto trabajo se están tomando? ¡Qué barbaridad! Llevan ya un montón de años, esto no es nuevo. Si analizamos nada más que este siglo XXI, y esto viene de antes, pero si analizamos nada más que el siglo XXI, pues así muy brevemente, muy por encima, comenzamos con la gripe aviar y con la gripe porcina como primeros ensayos de lo que son crisis sanitarias. Después vinieron los atentados, entre comillas, terroristas de las Torres Gemelas, con todo lo que ese terrorismo y la amenaza supuso de medidas de seguridad, de medidas de precaución en aeropuertos, en la vida cotidiana. Pero después vino la invasión de Irak, con todo lo que ello representó, de esa gran falacia de las armas de destrucción masiva. Pero es que estábamos en ese lío cuando estalló la denominada crisis bancaria. De pronto los bancos dicen que se arruinan porque están donando, regalando dinero a la gente que no tiene dinero para devolvérselo, y parece que el mundo entero se cree esa falacia, ¿no? Y los gobiernos se lanzan a salvar a la banca privada, desviando billones y billones, vamos a decirlo en euros, fueron en todas las monedas, billones y billones de euros para salvar la banca privada. Eso metió a la economía, a la pequeña empresa, al mercado laboral en una enorme crisis. Por medio el cambio climático del que se venía hablando antes, pero ya se eleva al escenario, ¿no? Y ya se convierte en algo de lo que se habla continuamente, pero se habla continuamente para no hacer nada y para que los efectos del cambio climático ellos lo puedan rentabilizar en términos de miedo, de inseguridad, también económicos, lanzando unos sectores verdes que realmente no lo son, con lo que arramplan con esa pequeña mediana empresa en muchos sectores para concentrar ellos cada vez más todo lo que tiene que ver con el mercado y con la economía. Cuando estamos ahí en ese batiburrillo, estalla la crisis sanitaria del año 2020, cuando esa crisis sanitaria empezamos a sacar la lengua con ese enorme ensayo de ingeniería social que supuso, comienza la denominada invasión de Ucrania, una invasión de Ucrania que, siendo un conflicto muy local, sin embargo, se lanza al mundo entero con sanciones para un lado, para otro, repercutiendo en todos los mercados de bienes y servicios, encareciendo productos, finalmente consiguiendo que haya también un efecto inflacionario que afecta al poder adquisitivo, como ya sucedió con la crisis sanitaria de los trabajadores y de las clases medias y de la población en general en todo el mundo. Cuando empezamos ahí, todavía no se ha ido la guerra de Ucrania, empieza o nuevamente de alguna forma resurge con mucha potencia el conflicto de Oriente Medio, y en medio de todo esto unas tecnologías que empiezan a avanzar de una forma exponencial, imposible de seguir, porque las tecnologías han adquirido ya una rapidez en su expansión que es prácticamente imposible de seguir. Es un tema que me interesa especialmente y no doy abasto, porque permanentemente están surgiendo cosas nuevas de realidad artificial, de realidad virtual, la inteligencia artificial. Estamos, en definitiva, en una dinámica que va dirigida hacia ese nuevo orden mundial. Y como compartía en tono de broma, pero es un tema muy serio, ¿qué quieren? ¿A dónde nos llevan? Es decir, todo esto, toda esta dinámica, todas estas maniobras, todas estas estrategias y estratagemas, ¿a dónde nos llevan? Y esto es un punto enormemente importante, de lo que desde luego yo no quiero convencer a nadie de nada, pero tengo que decirlo con claridad. Teresa lo ha apuntado en su presentación. Esto tiene un contenido y una finalidad espiritual. Esto no puede entenderse desde el punto de vista de lo material. Ellos, los que están detrás de la instauración de ese nuevo orden mundial, amigos y amigas, ya tienen todo el dinero. Ellos ya no necesitan más dinero, tienen todos los recursos, acumulan los recursos, el patrimonio en general de la humanidad y los recursos del planeta. Ellos no necesitan nada que tenga que ver con el poder, porque ya lo tienen. Es un poder que llevan detentando en la sombra, y que cada vez es menos sombra para ser más evidente. A partir de ahí, ¿qué es lo que ellos quieren? Bueno, pues esto es lo que seguramente también analizaremos, que es la gran noticia, y es la buena noticia que no debemos olvidar. Ellos saben
lo que nosotros haríamos bien en saber y en recordar permanentemente. Y es que este ciclo humano es un ciclo humano que va hacia su final. Nadie sabe cuándo va a concluir, pero como muy bien ya anunció Cristo Jesús, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es paradigmático al respecto, este ciclo humano, esta generación humana va a terminar para dar paso a una nueva humanidad en una tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, con una humanidad ejemplar. Y eso va a suceder en estos momentos, podemos decir que con toda seguridad. Cristo Jesús lo dijo antes de expirar, todo está cumplido. Y ese cumplimiento va a conllevar sin ningún tipo de dudas el surgimiento del nuevo ciclo humano. Y que ellos estén tomando tantas molestias en estos momentos nos ayuda a entender que sin saber cuándo va a producirse, demasiado lejano no puede ser, porque ellos están generando un nuevo orden mundial, donde a través del transhumanismo, a través de la abducción de las tecnologías, a través de todo lo que tiene que ver con lo artificial, lo virtual, nuestra deshumanización, la desnaturalización, nos quieren confundir, nos quieren nublar en conciencia para que nuestras almas en libre albedrío no participen en ese nuevo ciclo humano, no participen en esa nueva humanidad. A mi En la modesto dinámica entender, o en la tónica que antes decía de no intentar convencer a nadie de nada. Yo no estoy en posesión de la verdad, pero obviamente comparto de corazón y creo que con fundamento, porque todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en general, pero esa espiritualidad enfocada al signo de los tiempos, a lo que está ocurriendo en particular, pues diríamos que le dedico una parte muy importante de mi vida. Es con ese bagaje con el que me atrevo a compartir que, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la política no aporta nada, es mi convencimiento. Es decir, no creo que la política aporte nada. Creo que la política son fuegos artificiales, una gran hoguera de las vanidades, una manera de tener distraída y entretenida a la gente. Evidentemente a ello se prestan no solamente los actores políticos, también los actores mediáticos, los medios de comunicación, y es una manera de que la gente esté mirando hacia una presunta realidad que no tiene que ver con lo que realmente está pasando. Insisto que tiene mucho que ver con el entretenimiento, con la distracción y con muchas declaraciones de intenciones, muchos programas y muchas propuestas que realmente nunca van a nada y que están siempre vacías de contenido y realmente huecas. Esa es mi percepción y que la planteo con toda claridad, aunque insisto de forma modesta. En este contexto, creo que lo fundamental es ser consciente de que vivimos un periodo histórico que yo diría que es de transición. Estamos avanzando de la mano de los que dirigen el sistema socioeconómico. Hay una minoría de la población que acumula la mayor parte de la riqueza, de los recursos, del patrimonio y que controla el sistema socioeconómico. Y a través del sistema socioeconómico, el entramado político institucional a nivel global y el complejo tecnológico y militar. Y mi percepción es que ellos tienen muy claro lo que quieren, hacia dónde van, lo saben muy bien, lo tienen muy bien articulado y el nombre que se le ha dado es el de nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial ha sido un término que se ha acuñado mucho en círculos, vamos a llamarlo así, alternativos. Pero hoy ya esos medios de comunicación que están al servicio del sistema también lo han hecho suyo. Le pongo un ejemplo que creo que es suficientemente aclarador al respecto. Un diario madrileño absolutamente del establishment, no tiene nada de conspiranoico ni por asomo, todo lo contrario, que es el diario El País. La primera edición del primer domingo de enero, es decir, el día 5 de enero, la edición del País se abrió a toda portada, en particular en la edición impresa es muy llamativo, en la digital también, pero en la impresa es sobre todo muy llamativo porque hay un gran titular a 5 columnas, está recién comenzado el año 2025 y dice esa portada inmensa hacia el nuevo orden mundial. Porque efectivamente vamos hacia un nuevo orden mundial que tiene además una fecha prefijada para que esté completo, por así decir, que es el famoso 2030, con una agenda elaborada y que se está desarrollando con detalle desde el año 2015
Y yo, por tanto, lo que barrunto es que los que mandan en este sistema tienen muy claro hacia dónde van, nuevo orden mundial, año 2030. Cosas distintas, hablaremos de ello seguro en este encuentro, pero no es lo que ahora corresponde cuando nos centramos en Trump. Cosa distinta es lo que nos corresponde a nosotros. Es decir, porque ellos saben lo que quieren, muy bien. Lo sabemos nosotros. Aquellas personas que no sentimos, no nos identificamos, no tenemos resonancia ni sintonía con todo lo que implica ese nuevo orden mundial, todo lo que implica estos tres emanejes, estas estrategias que esta gente llevan a cabo, los que no nos resonamos ni tenemos sintonía con ellos, sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos personalmente, sabemos lo que queremos colectivamente, porque creo que es muy importante que nosotros sepamos lo que queremos. Ellos saben lo que quieren y es muy importante que nosotros sepamos lo que queremos porque es una forma, dicho también muy coloquialmente, de que ellos vayan a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Es verdad que ellos tienen un poder, entre comillas, manejan el sistema, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que con conciencia, sacando lo mejor de nosotros mismos, hay que tener en cuenta que tenemos una dimensión imperecedera, inmortal, divinal. Sacando lo mejor de nosotros mismos, no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que caer en ningún tipo de victimismo, no tenemos que caer en ningún tipo de derrotismo y tenemos que tener fuerza y voluntad para que frente a lo que ellos quieren hacer, muy bien, pues que ellos están ahí con lo suyo, pero que nosotros vayamos a lo nuestro. De esto seguro podemos hablar algo quizás en nuestro encuentro. Pero en lo que ahora afecta a Trump, Trump está absolutamente engarzado, alineado con esa estrategia que dirige al nuevo orden mundial en el año 2030. Me sorprende que haya personas que entienden, considero que lo hacen de buena fe y lo respeto, por supuesto, faltaría más, pero no coincido en absoluto con ello, que entienden que Trump puede ser una alternativa a estos que dominan, a la élite, etcétera, etcétera. A mi modesto entender, esto no es así en absoluto. Trump forma parte absolutamente, completamente de esa élite y todo lo que va a llevar a cabo encaja perfectamente en la dinámica, en la estrategia dirigida a ese nuevo orden mundial que debe estar configurado en el 2030. Una estrategia, por cierto, hay que decirlo, que es muy inteligente, es decir, no estamos hablando ni mucho menos de personas tontas ni alocadas, sino que tienen un gran conocimiento y tienen una gran inteligencia. Y ellos tienen una estrategia muy bien definida, que además yo digo que es una estrategia de banda ancha. ¿En qué sentido es de banda ancha? Pues que tienen la capacidad de lanzar melodías, y tú de eso de las melodías sabes mucho, Sara, tienen la capacidad de lanzar melodías que le parezcan bien a uno y que le parezcan bien a otro. Yo digo que ellos llevan una estrategia de pesca y de repesca. Y al que no pescan con la pesca, lo pescan con la repesca. Y hay que tener cuidado con esto, estar atentos en conciencia, porque tienen mucha habilidad al respecto. Hay una parte de la población que ante el poder establecido, todo lo que dicen, lo que hacen, pues es una parte de la población, vamos a decir, acomodaticia, ¿no? Se cree lo que le dicen o se lo quiere creer, no quieren complicaciones, a mí no me hables de esto, yo quiero seguir con mi vida, no me quiero meter en jaleo, anda ya, déjame, en fin, hay que respetarlo. Prefieren una dinámica de vida, una especie de bienestar de confort, aunque tenga mucho de mentira existencial, hay que respetarlo. Pero también hay personas que no se creen lo que se le dice, que se plantean otras cosas, que se preguntan, que no quieren acomodarse a cualquier cosa que venga. Y para ellos está la repesca. Y hay que tener en cuenta que personajes como Trump ayudan a la repesca, porque teóricamente son como rebeldes, ¿no? Como si en sus proclamas se estuvieran apartando del establishment, etcétera, etcétera, y de esa forma se llevan detrás suya a esas personas que no son las acomodaticias, que son pescadas con la pesca, sino a las otras, a las que se pesca con la repesca. Pero claro, cuando entramos en detalle en lo que Trump significa y lo que Trump es, creo que es muy sencillo darse cuenta de que Trump, más allá de declaraciones, más allá de poses, más allá de alguna medida que al final no tiene mucho recorrido para disimular otra cosa, realmente hay que recordar que Donald Trump forma parte de la élite desde hace décadas, décadas. Él heredó una empresa familiar que después transformó en la Trump Corporation y es una empresa que
está totalmente integrada en los usos de lo que son las grandes corporaciones transnacionales. Donald Trump tiene una fortuna personal que el último dato que se tiene, que es del año 2018 por la revista Forbes, es de unos 3.600 millones de dólares. Pero esa cifra no se sabe cuánto, pero ha aumentado significativamente en estos últimos años. Sin ir más lejos, yo creo que somos conscientes de que él y su esposa han lanzado una criptomoneda después de las elecciones norteamericanas que le ha reportado unos beneficios enormes porque él ha anunciado que va a hacer un gran apoyo al dinero digital, al dinero virtual y a las criptomonedas. Es decir, que cuando analizamos lo que es la corporación Trump, lo que es el patrimonio personal de Trump, lo que es su dinámica de vida, la forma en la que vive, la forma en la que se comporta, lo que son sus gustos, lo que consume, lo que hace, todo eso, cuando lo analizamos con un poquito de sosiego y sin querer juzgar, sino de una manera descriptiva, está absolutamente identificado y perteneciente a la élite, más allá que tenga un carácter, bueno, que es distinto de los de otros, pero más allá de cosas secundarias. Emilio, tú no consideras, perdona, que te interrumpa, tú no consideras que, o sea, no, yo no sé si conoces que la teoría de que Donald Trump es o sea, pertenece a los sombreros blancos y que fue elegido por ellos precisamente porque tenía una gran fortuna, porque así de esa manera no iba a poder ser sobornable por las élites. No sé si eso tú conoces esto, Y claro que lo conozco, o no sé si estás de acuerdo. querida María José, pero me parece que es algo muy ingenuo. Vamos a Ajá. ver, con quién se ha aliado Donald Trump? Su alianza política, ¿con quién la ha realizado? Es muy importante que esto también lo recapacitemos, porque no solamente es él, sino que quién es su mayor aliado, con quién ha hecho la gran Elon alianza Musk te política, refieres, ¿no? A Elon Musk. ni más ni menos que con Elon Musk, que ya en septiembre, por Bloomberg y por Forbes, se le consideraba la persona más rica del planeta, con 250.000 millones de Bueno, dólares. pero que sean ricos o no, da igual. Quiero decir que ellos, Déjame que lo, ellos defienden que de esa manera no son déjame, sobornables por déjame las que lo, élites. déjame que lo desarrolle. Sí, 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 por supuesto. 250.000 millones de dólares, que después de las elecciones del 5 de noviembre, Bloomberg ha dado la información. Bloomberg es el gran medio de seguimiento financiero en el mundo, ¿no? Ha dado la información de que sus empresas, sus corporaciones han subido mucho el valor y hoy se le calcula una fortuna por encima de los 400.000 millones de dólares. Y Bloomberg nos anuncia que todos los pronósticos que pueden hacer es que Elon Musk en el año 2027 superará en su patrimonio neto, el billón de dólares. Podemos decir, bueno, vale, son personas ricas, pero puede ser que por lo que sea, esa fuerza la pongan al servicio de no lo oscuro, sino de lo blanco, por decirlo coloquialmente. Bien, vamos a ver.